Hola, esta clase trata sobre lo que es el lagrimeo. El lagrimeo, aunque parece de entrada una condición benigna, supone una molestia y una queja importante para nuestros pacientes que nos consultan con ello, porque no solo repercute a nivel funcional, sino también a nivel social. Estos pacientes tienen que irse todo el día limpiando la lágrima, eso también les dificulta a la visión, es muy molesto y parece que vayan llorando todo el día. Para entender bien las causas del lagrimeo y su tratamiento en función de cuál es el problema que lo produzca, es importante primero de todo entender la anatomía de la vía lagrimal, de la secreción de la lágrima y del drenaje de la misma. Por ello que el sistema lagrimal es complejo. Hay un sistema que secreta la lágrima, que es el encargado de secretar lágrima al ojo para que éste esté lubricado, que es algo fundamental. Pero claro, esta lágrima debe de drenarse y debe de eliminarse del ojo, porque si se acumula tampoco es beneficioso y llega a ser muy molesto. Existen diferentes capas en la película lagrimal secretadas por diferentes glándulas. La capa más interna es la capa de mucina, que está secretada por las células caliciformes de la conjuntiva, que permite esta la distribución regular de la lágrima. En cambio, la capa acuosa es la capa que está secretada tanto por lágrimas accesorias como por la glándula principal, y es la capa intermedia. Y las glándulas sebáceas son las encargadas de secretar la capa lipídica, que es la capa más oleosa externa, que reduce la evaporación de la capa acuosa. Como os decía, la glándula lagrimal principal es la encargada de secretar a la capa acuosa. Esta se encuentra en el cuadrante superolateral de la órbita, dentro de la fosa lagrimal, por lo tanto es una estructura que forma parte de la órbita y está formada por dos lóbulos, uno orbitario y otro palpebral. El palpebral es el que tiene todos los conductillos que secretan la lágrima hacia el ojo directamente. Por lo tanto, si esta porción de la glándula está afecta, esto puede reducir de forma importante la secreción de toda la glándula. Y también es la glándula encargada de la secreción refleja. Asimismo, hay otras glándulas que son accesorias exocrinas, como las de Crowdy-Wolfring, que se encargan de secretar también la capa acuosa y forman parte de la secreción basal. Estas se localizan en el fondo del saco superior y también por encima del margen superior del tarso. Y ahora os voy a explicar lo que es el aparato excretor, aquel que se encarga de drenar la lágrima desde el ojo hacia la nariz para que no se acumule. Empieza en los puntos lagrimales, que estos se localizan medialmente tanto en párpado superior como en párpado inferior. El punto inferior se localiza algo más lateral que el superior y todos ellos se encuentran invertidos dentro del lago lagrimal, porque si estuvieran vertidos habría una malposición de los mismos y por lo tanto habría un problema de drenaje de la lágrima. Los puntos se continúan con su correspondiente canalículo, ¿vale? Y tienen un trayecto vertical de unos 2 milímetros. Y los canalículos, que hay un canalículo correspondiente superior y otro inferior, y que están formados por un epitelio de tipo estratificado escamoso no queratinizado, que tampoco es secretor de moco. Estos tienen una longitud aproximada de unos 8-10 milímetros en dirección medial para conectarse a su vez con lo que es el saco lagrimal. Para conectarse con el saco, en más del 90% de los canalículos, estos se combinan a través de un canalículo común, pero hay un tanto por ciento menor en que no existe canalículo común y pasan directamente a drenar al saco lagrimal. Allí mismo hay una válvula que se llama válvula de Rosen-Müller, que es un pliegue en mucosa que impide el reflujo del saco hacia el canalículo, ¿vale? Funciona como una válvula, por lo tanto impide que haya un reflujo de la lágrima hacia el canalículo de nuevo. El canalículo común se pliega de forma constante desde una dirección posterior hasta una anterior por detrás del tendón cantal medial, antes de entrar en el saco lagrimal.
Y el saco, como podéis ver en la imagen, se localiza en la parte medial anterior de la órbita, ¿vale? Y se encuentra en una fosa ósea, que esta fosa está limitada por cresta lagrimal anterior y posterior, donde se inserta el tendón cantal medial. Y el saco en su parte más superior está revestido por un tejido más fibroso y es por eso que se extiende por la parte inferior del tendón cantal medial. Y todo ello drena a lo que es el conducto nasolagrimal que va a drenar al meato inferior. Por lo tanto, esto es imprescindible para el correcto drenaje de la lágrima y como veréis más adelante, cualquier alteración a cualquier nivel de este aparato generará un problema de drenaje de la lágrima, por lo tanto un lagrimeo constante. En esta imagen podéis ver con más detalle lo que es el tendón cantal medial, que como os comentaba es una estructura que nos delimita muy bien el aparato excretor. Y además, otros factores que contribuyen al drenaje de la lágrima son la evaporación de la misma. Hay un tanto por ciento de lágrima que no es drenada, sino que se evapora, que es lo normal. En personas jóvenes está alrededor del 10% y en personas más mayores del 20%. Además existe un efecto bombeo de la lágrima mediante la contracción del músculo orbicular. Esta lágrima también y del cierre y por lo tanto de la apertura del párpado se ejerce un drenaje de la misma hacia toda esa anatomía que comentamos. Y ya pasamos a explicar las principales causas del lagrimeo. Por lo tanto, cualquier alteración a nivel de la vía, tanto secretora como excretora, pueden dar lugar al lagrimeo. Si lo que se produce es una obstrucción de la vía lagrimal excretora, tenemos una causa de epífora de lagrimeo. Esta obstrucción acostumbra a ser adquirida y la más frecuente es la obstrucción del conducto nasolagrimal. Es una obstrucción involutiva en la mayoría de los casos, por lo tanto hay mayor incidencia en personas mayores. También es más frecuente en mujeres que en hombres y si hiciéramos un estudio clínico patológico, lo que veríamos es que hay una compresión de lo que es la luz. Además se produce también un proceso de inflamación y de edema. Y aunque la causa más frecuente de obstrucción adquirida del conducto nasolagrimal es la causa senil, existen otras causas que en la historia clínica del paciente debemos de descartar o bien en la exploración, como son las causas traumáticas, también las enfermedades inflamatorias como la poliangiitis con granulomatosis, la sarcoidosis y otras, y las neoplasias. Siempre hay que descartar que no haya una neoplasia. Hay algunos signos clínicos que nos orientan, como por ejemplo la presencia de una masa indurada en canto medial que sobrepasa el tendón cantal medial y a nivel quirúrgico también debemos siempre de examinar muy bien lo que es el saco lagrimal y ante la sospecha debemos de mandar tejido para estudiar por anatomía patológica. No son frecuentes, pero se puede diagnosticar una neoplasia a raíz de un lagrimeo. Por lo tanto, siempre hay que examinar muy bien a los pacientes, ver realmente que se trata de una obstrucción adquirida o senil del conducto nasolagrimal y ante la mínima sospecha a nivel de clínica o de historia del paciente, se puede solicitar también una prueba de imagen como es un dacriocisto-TAC y valorar a nivel quirúrgico si es necesario la biopsia de la sospecha. Y a partir de aquí ya os mencionaré lo que es el concepto de disfunción lagrimal por la prevalencia que tiene
y porque causa lagrimeo. No solo el lagrimeo está causado por una obstrucción del aparato excretor de la lágrima, sino que también una disfunción de la película lagrimal nos produce lagrimeo. Y claro, a estos pacientes muchas veces les recetamos lágrimas y estos no le encuentran sentido, como es normal, ¿no? Porque lo que tienen es un lagrimeo constante y nosotros además les damos más lágrimas. Pues bien, os voy a explicar el porqué de ello. Por lo tanto, para entender bien lo que es la disfunción de la película lagrimal, hay que conocer lo que es la superficie ocular, que es la encargada de mantener la transparencia de la córnea. Y para ello debemos de tener una película lagrimal estable, transparente, que nos permita proteger el ojo y cualquier alteración a nivel de la superficie ocular puede afectar, por lo tanto, esta transparencia de la córnea y producir un lagrimeo excesivo. Como os comenté antes, para entender bien lo que es el lagrimeo, explicamos inicialmente el sistema secretor de la lágrima, que está formado por diferentes glándulas encargadas de secretar 3 capas imprescindibles, todas ellas, para una correcta armonía en la película lagrimal. Si hay alguna alteración a nivel de alguna de estas capas, eso genera una inestabilidad en la película lagrimal que comporta molestias y un lagrimeo excesivo. Y en este esquema se pueden ver claramente y diferenciar los diferentes tipos de ojo seco. Algunos sí que tienen relación con una deficiencia en la capa acuosa y por lo tanto sí que aquí hemos de diferenciar bien si se trata de un síndrome de Sjögren y en muchos casos no se trata de síndrome de Sjögren y hay otras causas que pueden producir un déficit en la capa acuosa como una deficiencia en la misma glándula por algún otro motivo o incluso fármacos sistémicos que pueden influir en la secreción de la glándula. Y hay otro grupo importante que es el grupo de pacientes que tienen un ojo seco, pero por una causa evaporativa, es decir, que la glándula se evapora más de lo normal. Esto puede ser por un factor intrínseco, como puede ser una deficiencia en las glándulas de meibomio. También se puede deber a una alteración en el parpadeo, aquellos pacientes que parpadean muy poco, como puede ser pacientes que presentan una parálisis facial y que además de tener una disminución en la frecuencia del parpadeo, también pueden tener una alteración en la apertura del párpado que esté más abierto de lo normal, que presenten un lagoftalmos. Todos estos pacientes, además, claro, al tener menor protección ocular y, como os decía, el parpadeo también forma parte del bombeo de la lágrima y influye también en todo el sistema de generar una protección al ojo. Esto favorece a la evaporación de la lágrima. Y luego hay causas extrínsecas como puede ser el uso de lentes de contacto que pueden también favorecer la evaporación de la lágrima, al igual que enfermedades que produzcan alergia. Y los pacientes, por lo tanto, que presentan una disfunción de la lágrima tienen en común algunos de estos síntomas. Muchos de ellos se quejan de sensación de roce, de sensación de cuerpo extraño, como si tuvieran arena en el ojo. También pues presentan escozor, ardor, quemazón. No solo esto forma parte de la alergia, sino que también es común en pacientes que tienen una disfunción de la película lagrimal. Nos consultan pues que no toleran bien las lentes de contacto. Son pacientes que se quejan que no acostumbran a llevar cómodos las lentes, que también tienen por la mañana muchísima secreción mucosa y que notan el ojo como pegado. A veces refieren pues que tienen como una telilla que les pasa por delante del ojo porque su lágrima tiene un componente mucoso mayor. Y que tienen también, por lo tanto, un lagrimeo de reflejo, que tienen un lagrimeo constante, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo poder diferenciar estas diferentes entidades. Aquellos pacientes que presentan, por lo tanto, lagrimeo, ¿qué debemos hacer en ello?
Por lo tanto, después de conocer las diferentes causas del lagrimeo, debemos de diferenciar si se trata de una causa de hipersecreción, por lo tanto de disfunción de la lágrima, o bien lo que tenemos es una causa de alteración del drenaje, por lo tanto epífora. Y como en cualquier caso, para un correcto diagnóstico, antes de todo es imprescindible hacer una buena historia clínica y una correcta anamnesis. Esto nos puede orientar en prácticamente todos los casos en qué situación nos encontramos. Siempre hay que corroborarlo con una correcta exploración, pero muchas veces nos permite saber qué es lo que tiene el paciente. Si el lagrimeo es constante o intermitente, nos puede orientar en caso de un lagrimeo más constante, obviamente con periodos de mayor o menor intensidad, hacia una obstrucción de lo que es la vía lagrimal. Los periodos de remisión también son más orientativos hacia una causa de disfunción de la lágrima, y de la misma forma que a la bilateralidad también nos orientaría más hacia una disfunción de la película lagrimal. Ahora bien, sí que es verdad que muchos pacientes con obstrucción de la vía lagrimal en el mismo momento o bien al cabo de un tiempo también presentan una obstrucción del otro lado y también generalmente tienen obstrucciones bilaterales. El antecedente de alergia, ¿cómo es la lágrima? Si es con secreción o bien es una lágrima clara. Es importante preguntar antecedentes de infecciones en superficie ocular, de la misma forma que si existe alguna enfermedad, alguna cirugía previa sobre los senos o sobre o bien a nivel de la cara o algún antecedente a nivel de la nariz, porque todo eso también nos permitiría sospechar una obstrucción de lo que es la vía lagrimal. Igual que si han presentado episodios de inflamación o de infección del saco lagrimal. Y estos son algunos de los síntomas que refieren los pacientes como sensación de arenilla, de cuerpo extraño, escozor, picor, pesadez, ojos rojos, empeoramiento matutino o vespertino en función del caso, dificultad para leer, para fijar la vista, para conducir en aquellos casos en que tienen que disminuir la frecuencia de parpadeo, pues acumula más lágrima. También fijarnos en la edad, en si es un periodo en que hay cambios hormonales como es la menopausia. Todo ello también nos puede orientar hacia la causa del lagrimeo. Y esta es una escala que nos permite evaluar mediante diferentes grados la epífora que presenta el paciente. Es la escala de Munch. Y ahora en esta diapositiva ya empezamos a explicar algunas de las pruebas que realizamos en los pacientes para el correcto diagnóstico tras haber realizado una correcta historia clínica y una anamnesis. Este es el test de retención de fluoresceína. En ello lo que hacemos es aplicar fluoresceína en fondo de saco y medimos la altura del lago lagrimal, de lo que llamamos menisco lagrimal, como podéis ver en la imagen de la derecha. Esa capa de fluoresceína nos permite medir la cantidad de lágrima retenida en la superficie ocular. Una altura media normal es de unos 0,3 milímetros. Por encima podemos pensar que lo que tienen es un exceso de lágrima. Y para ver si existe o no inestabilidad de la película lagrimal, lo que medimos es el tiempo de rotura de la película lagrimal, que en caso de que haya un problema en la función de la capa de mucina, habrá una alteración de este test, porque la capa de mucina lo que nos permite es mantener de manera homogénea la lágrima. Para hacerlo, lo que hacemos es instilar fluoresceína en la superficie ocular y le pedimos al paciente que no parpadee. Si lo que vemos es que en menos de 10 segundos aparece la imagen de la derecha en que hay una distribución heterogénea de la fluoresceína, es decir, hay zonas en las que ya se ha aclarado la fluoresceína y existen pues manchas pues ya sin fluoresceína, eso significa que se rompe antes la película lagrimal y por lo tanto ya no se distribuye de forma homogénea. En cambio, en casos en que no hay esta alteración, como es la imagen de la izquierda, vemos que la fluoresceína
se encuentra homogénea en toda la superficie y por lo tanto no hay una rotura de la misma antes de tiempo. En estos casos no hay patología y la capa de mucina se encuentra correctamente. Y estos son algunos de los signos típicos de disfunción de la lágrima, como es la queratitis punteada superficial o la presencia de erosiones corneales que se evidencian con la fluoresceína. Quiere decir pues que hay una alteración de la lágrima. También se puede manifestar a través de queratitis filamentosa cuando vemos filamentos a nivel de la córnea. También acostumbra haber una conjuntivitis crónica, una inflamación a nivel de la conjuntiva y por lo tanto un fallo en la superficie ocular. Y en esta imagen podemos ver lo que es una queratitis punteada superficial, incluso hay algunas áreas que confluyen un poco. Es esa zona que vemos que tiene mayor captación de fluoresceína, sobre todo en hemicórnea inferior, y puede deberse en algunos casos a una alteración de la película lagrimal. En estas otras imágenes vemos filamentos en la superficie del ojo, por lo tanto aquí también tenemos una alteración en lo que es la película lagrimal. Hay diferentes tipos de tinciones, os he comentado sobre todo a la fluoresceína, que es la que usamos con mayor frecuencia en la consulta, que esta nos permite detectar defectos epiteliales, pero también existen otras como el rosa de Bengala o el verde de lisamina, que nos permiten detectar defectos epiteliales y también células desvitalizadas. Y para medir la cantidad de lágrima secretada, podemos realizar el test de Schirmer. El test de Schirmer sin anestésico nos permite medir tanto la secreción refleja como la secreción basal, es la suma de las dos. En cambio, con anestésico nos permite medir la secreción basal. En estos casos es patológico si tras 5 minutos la medición es de menos de 5 milímetros. Y tras examinar bien lo que es la secreción de la lágrima, debemos evaluar bien la vía excretora. Por lo tanto, examinar el punto lagrimal, que hemos de mirar que esté bien posicionado, que no haya una mal posición del punto o bien cualquier estructura alrededor del mismo que pueda generar una obstrucción o tapar el punto, como puede ser una hipertrofia de la carúncula, un prolapso de conjuntiva, y luego mirar que este mismo no esté estenosado, no esté ocluido. El saco lagrimal hemos de mirar que no haya contenido mucopurulento. Podemos apretar sobre lo que es el saco y ver si refluye por el punto lagrimal contenido mucopurulento que nos orientaría a una obstrucción del conducto nasolagrimal. Y si hay la posibilidad, es interesante examinar la nariz para ver si hay alguna alteración, como puede ser a nivel del tabique o del cornete, que también pueden producir alteración también a nivel del aparato excretor. Y la malposición del párpado obviamente comporta una malposición del punto lagrimal y del drenaje de la lágrima. Por lo tanto, si existe un ectropión, una eversión del borde palpebral, eso puede llevar también a un déficit en el drenaje de la lágrima y a un lagrimeo. En la consulta también, por último, examinamos el sistema del drenaje lagrimal si lo vemos conveniente. No en todos casos lo realizamos, pero sí ante la sospecha de una obstrucción del conducto nasolagrimal, y para ello usamos una cánula que nos permite irrigar suero a través del canalículo inferior y en función de si vemos que hay un reflujo de este suero hacia la superficie del ojo, o bien el paciente nos refiere que sí nota a nivel de la garganta el suero, podemos diferenciar si hay una obstrucción. Obviamente, si hay un reflujo importante de la lágrima, eso nos orienta que hay una obstrucción de la vía lagrimal. Y en cambio, si el paciente nos explica que ha tragado y vemos que no refluye suero, eso es más orientativo
de que existe un problema más bien de otra causa, pero no de drenaje de la lágrima. Y ya por último vamos a hablar del tratamiento en función del tipo de causa que genere al lagrimeo. En caso que nos encontremos una estenosis del punto lagrimal, lo que realizamos es una cirugía local en la que dilatamos inicialmente el punto lagrimal y luego le hacemos una puntoplastia. Como la misma palabra dice, hacemos una plastia del punto lagrimal. Hacemos unos cortes sobre el punto para ampliar el mismo y permitir que sea permeable. Entonces ya tenemos acceso a lo que es el resto de la vía lagrimal y hacemos una irrigación de la misma para comprobar que el resto también sea permeable. En caso de que lo que tengamos es una infección aguda, aquí de entrada no está indicada la cirugía, sino que hay que hacer un tratamiento médico. Como clínica, estos pacientes presentan un eritema, un edema a nivel periocular, localizado principalmente a nivel del saco lagrimal, con una distensión del mismo, dolor a la palpación y calor probablemente también al tacto. Todo ello es indicativo de infección. En estos casos es aconsejable no sondar, hay que administrar antibiótico oral, tópico, y en caso de absceso sí que se recomienda una incisión y un drenaje del mismo, pero no siempre está indicado. En cambio, si nos encontramos ante una dacriocistitis crónica, en la que el paciente acostumbra a tener epífora, suele referir conjuntivitis, secreción constante y presenta una tumefacción indolora en canto interno, un mucocele. En estos casos, mediante el mesaje del saco lagrimal, conseguimos refluir este material mucoide y aquí el tratamiento definitivo es hacer una cirugía que se llama dacriocistorrinostomía, que es una nueva comunicación de la vía lagrimal hacia la nariz, en este caso a través del meato medio. Y por lo tanto, tanto en el caso de una dacriocistitis crónica como obviamente una obstrucción adquirida del conducto nasolagrimal, la cirugía de elección es la dacriocitorrinostomía. Esta consiste en hacer una nueva comunicación en lo que es la vía lagrimal y la nariz. Se hace a través de una anastomosis del saco y de la cavidad nasal, indicada en caso de episodios de dacriocistitis aguda, de reflujo mucoide crónico, de epífora molesta, de dacriocistitis crónica, como os comentaba. Es importante individualizar en cada caso y valorar riesgo-beneficio en el paciente. Y bien, ¿en qué consiste la cirugía? Pues la cirugía es una cirugía que realizamos con anestesia local y sedación. Es raro que se realice con anestesia general, pero en algunos casos se puede hacer excepcionalmente y consiste en comunicar, como os decía, la vía lagrimal con la nariz. Para ello hacemos una incisión, un cortecito a nivel del canto interno y realizamos una disección hasta el hueso. Hacemos una osteotomía adyacente a la pared medial del saco lagrimal que nos permite acceder a la mucosa nasal. Hacemos unos colgajos de mucosa nasal y luego también a su vez hacemos unos colgajos del saco lagrimal. Estos colgajos se unen entre ellos y por lo tanto nos permiten formar una nueva anastomosis, una nueva comunicación de la vía lagrimal con la nariz, que en este caso es el meato medio. Y se puede colocar una prótesis que llamamos una sonda bicanalicular que va a través de los dos canalículos y que se retira al cabo de un tiempo en la misma consulta. Y en caso que nos encontremos ante una disfunción de la lágrima, pues trataremos según la causa.
También podemos aconsejar modificar factores ambientales. Hay algunas condiciones que nos pueden explicar los pacientes que exacerban estas molestias y también es importante tratar todas aquellas afectaciones que pueden asociarse, como es la blefaritis, la alergia, la patología palpebral, que también pueden contribuir al lagrimeo. Existen algunos factores ambientales que se pueden intentar mejorar, favorecer. Es bueno recomendar a nuestros pacientes pues, evitar aires acondicionados, calefacciones, factores ambientales como puede ser el tabaco, que todos ellos contribuyen a que empeore, que se exacerbe este lagrimeo. Algunos pacientes se ven favorecidos por humidificadores ambientales, les pueden ayudar. Y también está estudiado que alimentos como aquellos que contienen un alto contenido en omega 3 y omega 6, pues también contribuyen a que haya una mejoría en la lágrima. Y dentro del tratamiento lo que aconsejamos y suele ser el primer escalón de terapia es la sustitución de la lágrima. Si la lágrima que presenta el paciente no es buena, podemos sustituirla por otra, por una lágrima artificial. De lágrimas artificiales hay de diferentes tipos, tienen diferentes principios activos y todos ellos y todo ello también depende de la viscosidad, de la osmolaridad, del tiempo de permanencia. Existen también en diferentes formas, en forma de ungüento, en forma de crema y algunas también nos añaden propiedades adicionales que nos pueden favorecer a la lágrima. Por lo tanto, ante la gran cantidad de lágrimas que hay al mercado, pues en función de cada caso podemos recomendar una u otra. Por lo tanto, hay diferentes tipos, desde soluciones salinas, polisacáridos, lípidos. La más utilizada habitualmente es el ácido hialurónico. La trealosa también es de utilidad, pero lo que sí sobre todo es que no lleven conservantes. También hay algunas que combinan diferentes principios activos y otras que también añaden un efecto protector celular. Sí que es importante que no lleven conservantes. Actualmente ya son pocas las que llevan conservantes, pero es importante recetar aquellas que no lleven porque sí que estas contribuyen a un empeoramiento de la superficie ocular. El ácido hialurónico es el que se utiliza más habitualmente, es un polisacárido natural, también tiene un uso estético que tiene varias propiedades que favorecen, como es la cicatrización, la lubricación, la hidratación y tiene una gran capacidad para atraer agua, de allí su propiedad que hace que sea muy útil a nivel del ojo. Y como os decía, existen otros sustitutos lagrimales diferentes a las lágrimas artificiales, como es el suero autólogo o el plasma autólogo enriquecido en plaquetas. Y ya para acabar, estas son las principales conclusiones que os quería transmitir, algunos mensajes importantes, como que es una enfermedad muy prevalente. Realmente vemos prácticamente en todas las consultas no especializadas de pacientes que nos refieren, se quejan de lagrimeo. Obviamente luego en la consulta especializada pues es una de las principales quejas, pero bueno, que es muy prevalente y que es importante diferenciar las diferentes causas. Que el diagnóstico clínico y el interrogatorio nos orienta muchísimo en la causa del lagrimeo y que podemos minimizar algunos de los factores ambientales también que contribuyen a ello. Es importante diferenciar, por lo tanto, la causa, si es epífora, si hay una obstrucción de lo que es la vía lagrimal o bien una causa de hipersecreción secundaria a una disfunción de la lágrima. Podemos también no solo recomendar lágrimas artificiales, sino también hay suplementos alimenticios que pueden contribuir a mejorar la lágrima. No todos son lágrimas y si no mejora, ¿qué podemos evaluar? Bueno, hay que estudiar más, hay que evaluar más, hacer más pruebas. Puede que haya alguna otra patología concomitante, alguna otra causa que contribuya a este lagrimeo.
En caso de que nos encontremos ante una obstrucción de la vía lagrimal baja, lo que llamamos a nivel del conducto nasolagrimal, actualmente la dactiocistorrinostomía es la técnica quirúrgica de elección y que tiene unos resultados muy buenos.